yo quiero hacer un especial agradecimiento a los miembros de FOPEA que han dejado la comisión directiva ayer después de una asamblea democrática y donde no hubo ningún tipo de incidentes, que demuestra cómo estamos creciendo y respetando nuestras reglas, nuestra institución. Y bueno, para quienes no lo saben, yo soy presidente de mandato cumplido. Gabriel Michi es el nuevo presidente de FOPEA y va a tener la... Y muy rápidamente, un especial agradecimiento para Jaime Abello. Los invitados extranjeros que de forma totalmente desinteresada han hecho viajes, en algunos casos muy largos, otros muy cerca, pero han hecho un esfuerzo de dejar su trabajo. Rosenthal Alves, John Dínguez, que por aquí lo tenemos, Mónica González, que ha cruzado la cordillera nuevamente. El año pasado perdió la computadora, este año te prometemos que no vas a perder la laptop en este segundo congreso de FOPEA. Andrew Jewins, que ya está en Argentina. Andrew, ¿por dónde está? Aquí está, lo tenemos justo enfrente, Andrew. Charles Lewis, Nacho Rodríguez Reina, que ha venido desde México. Jim Rowe, nuevamente Jim está entre nosotros, muchas gracias. Carla Esponar, de la Fundación Konrad Adenauer, no sé si todavía llegó. Ricardo Uceda, del Perú. Edward Wasserman, Edward también está por acá. Bueno, a todos nuestros participantes, a Novedad Campeto, Carlos Roberto González, y lo último que digo, el periodismo argentino tiene una calidad, pero estamos en crisis. Anoche en una cena con Charles, por ejemplo, contábamos que publicamos en la primera etapa de nuestros diarios que iba a haber una inversión china de 3.000 millones de dólares en la Argentina después de un viaje del presidente Kirchner a China. Bueno, esa inversión fue un cuento chino, pero lo peor fue que salió publicado y tuvimos que desmentirnos, es una noticia falsa. Eso habla de que faltan controles dentro de las redacciones en nuestros diarios. Entonces, tenemos que mejorar la calidad del periodismo con más periodismo de investigación, con más con un código de ética que sea más severo, con estándares profesionales. Tenemos que dejar de lado la declaracionitis, esto de cubrir de nuestros diarios, nuestros espacios en radio, televisión o en internet con las declaraciones del presidente y con el ministro de turno, usar menos fuentes anónimas. Y yo creo que esto y otros temas es realmente muy sorprendente que tanto los periodistas en actividad, los estudiantes y los profesores de periodismo de las academias estemos todos reunidos aquí para enfrentar esta crisis que estamos sufriendo los periodistas de la mano de la revolución digital. No sé cuál va a ser el soporte del periodismo del futuro, pero yo sé que va a sobrevivir el periodismo de calidad. Gracias por escucharme y bienvenidos para todos. Bueno, buenos días a todos. Les quiero dar la bienvenida yo también, aunque ya lo dijo Elsa, en nombre de la Universidad de Palermo. Es un gran orgullo, es un honor para la Universidad de Palermo poder ser anfitriones de este congreso. Yo creo que es la discusión más importante que ha habido en los últimos tiempos y que habrá habido probablemente en el futuro inmediato también en materia de periodismo, no sé si en la Argentina o incluso en el Cono Sur, la que estamos por encarar. O sea que yo no sé si ha habido un debate así en otros países en los últimos tiempos, pero en la Argentina seguro que no, un debate de esta envergadura. Así que quiero darles la bienvenida a los periodistas extranjeros que han venido a enriquecernos, muy especialmente, a las autoridades de la Academia Nacional de Periodismo, de ADEPA, a los docentes de mi carrera, a los alumnos de mi carrera y por supuesto a todos los periodistas, a todos los miembros de FOPEA, a los que no son miembros de FOPEA, porque estamos por enfrentar una discusión o un debate sobre la calidad del periodismo y esto tuvo prolegómenos. Se discutió sobre con quiénes discutir, se discutió sobre con quiénes discutir. Y por supuesto había mucha gente o muchas voces que decían, no, pero ¿cómo fulano puede hablar de calidad del periodismo? En realidad, el hablar de calidad de periodismo podemos hablar todos.
empezando por los periodistas, claro que podemos hablar de calidad. Después otra cosa es lo que tengamos para decir, pero hablar todos tenemos derecho a hablar. Lo que tratamos de estructurar en este debate, yo digo tratamos, pero yo solamente fui una opinión más, ¿no? Digo por si después no sale bien. No, yo fui una opinión más en el armado, ¿no? del programa. Es más, participé muy poco, pero estoy muy contento con el programa tan importante que quedó y con gente que tiene tanto para decir. Pero lo que se trató de hacer ahí es de garantizar la diversidad y la condición de que cada uno aporte y enriquezca. El tema de la diversidad es muy importante. Si lo ponemos discúlpenme los que ya me escucharon decir esto hace un año en el primer congreso de FOPEA, pero lo tengo que repetir. Pongámoslo esto en el contexto del último medio siglo. Durante 50 años en la Argentina, la comunidad de la prensa estuvo absolutamente fragmentada y enfrentada. Patrones versus empleados, trabajadores versus dueños de medios, sindicatos por un lado, asociaciones de dueños de medios por otros, no había un peso académico como empieza a haber ahora. Es decir, había una fragmentación y una enfrentación que ¿a qué nos llevó? A ningún lado. Nunca avanzamos nada. Durante 50 años no avanzamos. La prueba la tuvimos el año pasado. Nunca pudimos tener en Argentina un código de ética. Hasta que se armó FOPEA con mucho esfuerzo, con muchos traspiés, se llegó a tener un código de ética que felizmente firmamos todos el año pasado. Ahora es lo mismo, se trata de discutir sobre la calidad del periodismo, que en muchos puntos es pariente de la ética periodística, ¿no? Y se vuelve a plantear el mismo tema, ¿quién es discutir, con quién es discutir? Ah, no, yo con este no me siento, con este no discuto, o sí, discutamos con este o con aquel. No, pero mirá lo que hizo este en su pasado. Afortunadamente prevaleció en el armado del programa de este congreso la idea de la diversidad y la idea de confrontar ideas en forma sistemática, ordenada y respetuosa por el otro. Eso no significa suscribir toda la historia del otro, ni todo lo que el otro fue, ni todo lo que el otro hizo. Creo que mañana, ojalá mañana a mediodía, cuando cerremos el Congreso, sintamos todos que fue un acierto el armado de un programa con diversidad y con la posibilidad de contrastar y confrontar ideas, y que eso es justamente lo que nos enriquece. ¿Qué sería lo contrario? Haber armado un programa en el cual se sienten todos los que están de acuerdo sobre algo. ¿Para qué? Y para decir que están de acuerdo, para repetirse unos a otros lo que los otros quieren escuchar. Bueno, ese no es el espíritu de este Congreso. El espíritu de este Congreso es la diversidad, es la confrontación inteligente, el contraste inteligente, constructivo sobre todo, de ideas, de propuestas, de enfoques sobre la calidad periodística. La palabra calidad la estamos escuchando muchísimo en esta época, pero la escuchamos generalmente en McDonald's, ¿no? En la calidad de atención al cliente, en términos de marketing, en ese sentido escuchamos la palabra calidad. Pocas veces la escuchamos aplicada al periodismo, y pocas veces la usamos para nosotros mismos. La palabra calidad tiene una connotación comparativa muy fuerte. La calidad es algo que no es un concepto probablemente absoluto, es un concepto comparativo. Siempre se compara una calidad contra otra calidad. Nosotros nos podemos comparar también contra nuestra propia calidad anterior y superarla, que de eso un poco también se trata. Bueno, todo esto es lo que vamos a discutir en el Congreso sobre calidad periodística, qué podemos hacer todos para mejorar la calidad del periodismo. ¿Por qué todos? Porque por una cuestión fundacional del espíritu fopeano. FOPEA se creó sobre la convicción de que la calidad del periodismo involucra a la calidad de la democracia. La mala calidad del periodismo conlleva una mala calidad para el sistema democrático. Entonces, si logramos mejorar la calidad del periodismo, logramos mejorar la democracia. Ese es el lugar donde por lo menos estamos todos del lado de adentro. Todos los que estamos en FOPEA, y el espíritu de FOPEA y este Congreso implica estar del lado de adentro de la democracia, con nuestras diferencias, con nuestras divergencias, que nos permite tramitar precisamente la democracia. Bueno, no quiero extenderme más, les quería dar la bienvenida. Espero que se sientan como en su casa en la Universidad de Palermo.
Me resta solamente exaltar el esfuerzo de gente que trabajó día y noche para armar este congreso, como Andrés D'Alessandro, mis compañeros de la comisión directiva saliente de FOPEA, Daniel Santoro, por supuesto, también Gabriel Michi, que es el nuevo presidente y con quien hemos compartido años en la comisión directiva. Y por el lado de la Universidad de Palermo, quiero agradecerle a Elsa y al rector Ricardo Poposki todo el apoyo que nos dieron para hacer este congreso, y a Luis Brasterman, secretario académico, que también en las últimas semanas trabajó codo a codo con Andrés D'Alessandro. Así que bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todos. Como esta será jornada de reflexión y confrontación de ideas, traje unos apuntes, ya que de chico me enseñaron de que siempre se reflexiona mejor sobre la palabra escrita. Así que pido disculpas por ello, pero a su vez hará también a la concisión de lo que voy a decir. En primer lugar, bueno, al presidente saliente de FOPEA, amigo Santoro, al nuevo presidente, Gabriel Michi, a la señora Elsa Sigman, que tuve el gusto de conocer, al amigo de tantos años, Pablo Mendelevich, y al señor Bartolomé de Media, presidente de la Comisión de la Academia Nacional de Periodismo. Don Bartolomé, muchas gracias por estar presente. Yo agradezco y celebro el uso de la palabra, que es la herramienta esencial de nuestro oficio, o profesión, como se prefiera. Yo prefiero oficio, a pesar de los embates que sufre a diario la palabra, muchos de ellos lanzados lamentablemente desde nuestras propias filas. Somos nosotros, los hombres de prensa, grandes agresores de la palabra. Al mismo tiempo, en nombre de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, como el mío propio, saludo la realización. Yo represento a ADEPA en este momento, por lo tanto las ideas que voy a tratar de dejar aquí representan un mix del pensamiento doctrinario histórico de ADEPA y también la impronta personal que no puede estar ausente desde ya. Celebro este encuentro. Desde nuestra entidad hemos entendido siempre y entendemos que la libertad de expresión y por ende la de prensa, que afortunadamente rige en nuestro país, y esto quiero subrayarlo, rige en nuestro país desde la restauración democrática, se defiende tanto mejor cuantas tantas más sean las voces y voluntades organizadas dispuestas a hacerlo. Este es un concepto que quiero subrayar. La presencia fuerte, vigorosa, la irrupción de FOPEA en el campo del debate y la confrontación de ideas vivifica ese campo, toda vez que es un campo disminuido por algunas ausencias, por algunas declinaciones, por algunas organizaciones que entraron a este campo de debate y confrontación de ideas y después, lamentablemente, por distintas razones se retiraron. Me refiero a los últimos años y me refiero a organizaciones no solo del ámbito de la nación, sino también a algunas organizaciones internacionales que allá por la década del 90 irrumpieron en este escenario con mucha fuerza, por supuesto, con muchos recursos económicos, a veces cuantiosos, y luego, con el correr de los años o sobre el final de la década, abandonaron esa posición de debate y dejaron a algunas entidades, entre ellas ADEPA, en una soledad que muchas veces es difícil de sobrellevar. Para no extenderme, apenas algunas reflexiones acerca del título principal de etapa que eligieron para este encuentro, que es Estándares Profesionales e Indicadores de Calidad Profesional. Comparto lo que acaba de decir mi amigo Pablo Mendelevich, que la palabra calidad es una palabra muy utilizada, pero siempre está en la otredad, es una palabra que siempre está más allá. Y la mirada nuestra, la mirada profesional o la mirada del oficio también, siempre está más allá. Me cuesta, hace 25 años que recorro sobre todo la geografía del interior de los medios del país, del interior del país, y me cuesta encontrar que la mirada se pose sobre lo que hacemos. Siempre la mirada, y por lo tanto la verba y lo que escribimos, está posada sobre lo que hace el otro. Y el error, por supuesto, también siempre está en lo que hace el otro.
En el campo de las ciencias sociales, muy especialmente en la sociología, desde Gino Germani para acá, se han multiplicado los esfuerzos, tanto académicos como de pensadores independientes, por establecer parámetros de funcionamiento orientados a la construcción de instrumentos, por casi un barómetro, y utilizo esta palabra que la tomo prestada de la física o de la climatología, que permita medir con vara exacta desde un laboratorio, por cierto, quiénes y cuándo ejercen su oficio dentro de estándares y parámetros de calidad elaborados, por supuesto, por la élite intelectual del propio laboratorio. Por fortuna, y muy a pesar de quienes trabajan en la definición de ese cartabón, la elaboración de la información y su posterior comunicación discurre libremente por otros andariveles. Y, a la ya inconmensurable galaxia Gutenberg, a la que la mayoría de los que estamos aquí presentes pertenecemos, se le ha agregado ahora el ciberespacio, que en realidad algunos filósofos o quienes también caminamos por esa área creemos que es el infinito. El verdadero infinito es el ciberespacio. Por lo menos hasta aquí el poco conocimiento que tenemos del infinito lo tenemos acerca del ciberespacio. Lo hemos redescubierto. En un infinito laico, por cierto, ¿no? Ese no lugar donde todos transitamos y trabajamos con la única brújula de nuestro propio conocimiento y desarrollo. Por cierto, inasible a todo intento de cuantificación y adocenamiento. En este marco felicito sinceramente a FOPEA por generar este espacio para la reflexión y el debate fecundo. Y lo saludo con la convicción de que el foco en este encuentro autocrítico, ya de salida, en esta mesa se nota de que va a ser un encuentro, preanuncia la autocrítica, que ha estado muy ausente en los hombres de prensa durante muchos años en nuestro país. Ese esfuerzo autocrítico es el que debemos establecer cada vez que recurrimos a nuestro instrumento, que es la palabra. Por último, si me permiten, y con esto termino, en honor a la brevedad y para no abrumar, algunos ruegos laicos. Voy a dejar 3 ruegos laicos. El primero de ellos es que la doctrina de la real malicia se consolide en los intrincados caminos de la justicia argentina. Todos debemos estudiar a fondo, sobre todo los jóvenes que recién empiezan en esta profesión, estudiar a fondo qué es la doctrina de la real malicia, cuál es la lucha que libra esa doctrina en el ámbito de los tribunales de nuestro país. No le va muy bien a la doctrina de la real malicia, pero debemos hacer un esfuerzo muy grande para que desde jóvenes todos sepan que ese es el camino que debemos seguir para poder actuar con libertad, o por lo menos con mayor libertad de la que hemos actuado quienes ya tenemos algunos años. El segundo ruego es que recuperemos la prudente y sana distancia, hoy perdida, absolutamente perdida, que debe existir entre los hombres de prensa y quienes son materia de la información y opinión que elaboramos día a día, muy especialmente funcionarios y dirigentes políticos. Sinceramente siento a veces vergüenza por la mañana cuando escucho, cuando leemos, el grado de intimidad que denota el periodista, el trabajador de prensa o el hombre de prensa, en este caso con el entrevistado, a quien tutea, a quien le hace referencias acerca de la cena que compartieron la noche anterior, etcétera, etcétera. Tengo para mí que en la sala hay hombres cabales de prensa que en 40 o 50 años de profesión han mantenido estoicamente esa distancia, se han resistido a acercar posiciones y eso les ha permitido tener un vuelo intelectual que hoy precisamente no es el que campea en las páginas de nuestros diarios. Y por último, que eliminemos el autoelogio. Ese barniz que lejos de hacernos brillar, nos oscurece hasta volvernos vulgares. En nuestros medios de comunicación, de manera permanente y sistemática, campea el autoelogio. Lo bien que hacemos el programa, lo bien que nos salió, somos bárbaros, somos perfectos y eso realmente es muy triste. Así que yo agradezco profundamente a FOPEA, agradezco que se haya abierto este espacio y es una entidad que todos debemos cuidar. Muchas gracias.
señores presidentes de FOPEA, entrante y saliente, o saliente y entrante, señora decana y señores responsables del brillante desarrollo que ha adquirido la carrera de periodismo en esta Universidad de Palermo, señores colegas, admirados colegas de otros países y de nuestro propio país, queridos amigos todos. La Academia Nacional de Periodismo desea expresar por mi intermedio su absoluta consustanciación con los objetivos de este segundo Congreso Nacional e Internacional del Foro de Periodismo Argentino. La Academia quiere aprovechar esta oportunidad asimismo para dejar constancia de su plena adhesión a las múltiples y valiosas acciones que FOPEA ha venido desarrollando a través de los años para que el periodismo de nuestro país se supere a sí mismo en términos de excelencia profesional y de responsabilidad ética. El congreso que estamos inaugurando, dedicado a redefinir los estándares profesionales y los indicadores de calidad que enmarcan y rigen nuestra profesión, responde, creo, a un desafío imperioso de los tiempos que estamos atravesando, signado por las exigencias de una sociedad que crece y se reformula a sí misma todos los días, al abrigo de las modalidades impuestas por los cambiantes y dinámicos lenguajes de la comunicación social. Yo agregaría un cuarto ruego laico al de mi querido amigo que me antecedió en el uso de la palabra, que también los periodistas recuperemos el importante sentido de diferenciación que nace de la distinción entre la información y la opinión. Creo que todos los periodistas deben informar y que todos los periodistas deben, por supuesto, opinar. Y el mismo periodista debe opinar y informar en el mismo momento. Pero no deben perderse de vista esa tradición de darle al que recibe la información o al que recibe la opinión las señales bien claras de que en un momento dado se está informando y en otro momento dado se está opinando. Creo que esta es la vieja tradición que el diario The Times de Londres y otros prestigiosos órganos de prensa del mundo establecieron al establecer un deslinde entre el momento en que se está simplemente transmitiendo la información que se tiene positivamente, que tiene positivamente el hombre de prensa, y el momento en que está haciendo uso del libre derecho de opinar como periodista independiente, y además esa opinión pasa a ser de fundamental importancia en una democracia. Pero me parece que lo que no debe perderse es que esta distinción es un acto de respeto al ciudadano que recibe la información, porque debe saber él que la información que recibe es información y no tiene vuelta de hoja. En cambio, la opinión que recibe es susceptible de tener una contestación y admite una discrepancia. Es decir, que creo que el que recibe información por los medios debe saber dónde termina la información y dónde empieza lo subjetivo del periodista que opina, además de informar, para poder saber cuál es el espacio que ese ciudadano que recibe la información se reserva para discrepar. No se puede discrepar con la información. La información es información, pero sí se puede discrepar con la opinión. Este es un ruego laico cuarto o quinto que agrego y dejo como inquietud para este congreso.
que los periodistas argentinos nos sentemos hoy a conversar con nosotros mismos. Al decir los periodistas argentinos, involucro por supuesto a los admirados colegas de la prensa de otros países que nos acompañan, que nos preguntemos cómo debe medirse el estándar ético de la profesión a la que le consagramos diariamente nuestros mejores esfuerzos, que tratemos de acordar los indicadores de calidad que nos comprometeremos a respetar y observar, que nos entrevistemos por una vez a nosotros mismos para conocernos mejor y para mirarnos en el más riguroso y exigente de los espejos, que seamos capaces, en suma, de hacer todo eso, me parece extraordinariamente significativo y me llena de orgullo. Siento que estamos aquí para creer más en nuestra profesión y en nosotros mismos, y para ser cada día mejores como periodistas, como comunicadores, como protagonistas, en suma, de la construcción de esa cultura y ese mundo que aspiramos a legarle a las generaciones venideras y que queremos también regalarnos a nosotros mismos, porque es el mundo, es la cultura por la que luchamos y es también el mundo y la cultura que nos merecemos. Muchas gracias.